Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, el OVV, el índice de violencia ha aumentado en cada año en Venezuela. Solo en el año de 2020 fueron casi 12.000 muertos, superando hasta mismo los números de la pandemia del COVID-19. Según datos internacionales, Venezuela sigue como el país con más muertes violentas en toda la América Latina. Esos dados nos muestran una falta de temor a Dios por parte de la nación y de la sociedad. Eso es un reflejo de un famoso dicho que se ha convertido en una práctica muy común en toda la nación venezolana. El dicho es, por la plata, baila el mono. Estamos entonces viendo a una nación que en pasar de los años ha experimentado y disfrutado de un alejamiento de Dios y ciertamente, como consecuencia de eso, el caos social ha aumentado y de igual manera la corrupción. Es bien verdad que vivimos una época en la cual la maldad se ha crecido. Es bien verdad también que muchas veces nos preguntamos, ¿en dónde está Dios? Por eso la razón de seguirnos estudiando el libro del profeta Habacuc para entender un poco de la situación que estamos enfrentando como nación y cuál es la respuesta de Dios a todo eso. Como afirmamos en la semana pasada, ciertamente lo que estamos viviendo y enfrentando nada más es que la consecuencia de la impiedad de toda la nación y ciertamente el juicio de Dios. Y cuando el pueblo adentre en un periodo de quebrantamiento, luego vendrá el perdón de Dios y la restauración. El libro de Habacuc, de los capítulos primero, en los 4 primeros versículos, nosotros encontramos el primer reclamo del profeta hacia el Señor. Vemos que en el nombre de la justicia, el pueblo entonces acusa al pueblo de Judá por sus pecados. Una posible traducción que daríamos a esa cita de la palabra de Dios sería sentencia que el profeta Habacuc vio. El versículo 2 nos dice, ¿hasta cuándo, Jehová, he de llorar y usted no me va a escuchar? Yo clamo a usted violencia y usted no nos ha salvado, porque usted hace ver la iniquidad y me hace mirar para los problemas que están a mi alrededor. Destrucción y violencia están delante de mí y hay contendas y muchas contendas a mi alrededor. La ley ha sido distorsionada y la justicia nunca prevalece porque el impío ha abalado al justo, por lo tanto, la justicia sigue distorsionada. Esta perícopa relata un aumento de la maldad y de la delincuencia en medio del pueblo de Dios, a tal punto que el profeta llega hasta mismo a pensar que Dios no se está importando con la situación. La ley de Dios estaba siendo corrompida y distorsionada. No era aplicada de una manera correcta y el problema entonces del profeta era si Dios no estaba acompañando y viendo tamaña maldad en medio de su pueblo y cuál sería la respuesta de Dios a esa situación. Es importante destacar que así como el profeta Habacuc, el ministerio de los profetas eran llevar a las personas un mensaje de Dios hacia ellos. Es interesante destacar que aún el mensaje del profeta Habacuc, a más de 2600 años, todavía puede servir para nuestro tiempo actual y nos identificarnos como sociedad. El mensaje del profeta, él sigue hablando a nuestros días actuales, pues es un mensaje de Dios. Es un mensaje que viene de Dios para comunicar sus caminos a nuestros días actuales. En segundo lugar, los profetas, ellos traían el mensaje dentro de una circunstancia histórica vivida por el pueblo. El mensaje de Dios entonces llegó a las personas de aquella época y sirve también para nuestros días actuales porque toda la humanidad sigue cayendo en los mismos pecados. Podemos entonces afirmar que la naturaleza caída del hombre no ha cambiado con el pasar de los años, sino que en muchas áreas se ha empeorado. Las personas aún necesitan entender y saber que Dios
tiene el control de la situación y Dios entonces dará la respuesta a su tiempo adecuado. El versículo de número 1, vemos entonces que el profeta, él recibió una revelación de parte de Dios que era una especie de sentencia al pueblo por su infidelidad. El versículo 1 nos dice la profecía que vio el profeta Habacuc. En ese primer versículo nosotros podemos observar el título para los primeros capítulos del libro. De los versículos 2 a 4, ahora sí, nosotros vemos la insatisfacción del profeta o el problema puesto delante de Dios que era porque los impíos prosperaban. Cuando Dios manifestaba lo que estaba para hacer, el profeta entonces queda más sorprendido con el hecho de que Dios va a usar una nación pagana y cruel para juzgar a los pecados de su pueblo. Esa información vamos a conseguir de los versículos 12 al versículo de número 17. Del versículo 5 al versículo 11, vemos entonces la primera respuesta de Dios al profeta y la misma vamos a estudiar en la semana siguiente. La experiencia del profeta Habacuc nos lleva a entender que Dios siempre escucha nuestras oraciones y por eso es cierto que Jehová hace todas las cosas conforme a su voluntad y no como nosotros deseamos o pedimos. Es interesante ver que aunque la maldad ha aumentado y sufrimos en las manos de Él, muchas veces parece que el Señor no nos está escuchando y es eso que causa la indignación del profeta Habacuc. Más adelante podemos observar en el versículo de número 2 la importancia entonces, así como hizo el profeta, de que nosotros también presentemos todas nuestras situaciones y problemas delante del Señor. El versículo 2 nos dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces, en el versículo de número 2 podemos aprender por medio del profeta Habacuc que él ponía todas las situaciones delante del Señor y esa es la manera más correcta y adecuada para hacer. Y la pregunta del profeta viene, ¿hasta cuándo, Señor, nosotros tendremos que soportar toda esa situación que está incomodando a toda la nación? Y ciertamente, ¿hasta cuándo usted va a permitir que todo eso pueda pasar en nuestra nación? Yo creo que en determinado punto de nuestra historia también nos identificamos con el profeta Habacuc. Todos los días nos paramos, nos despertamos y en nuestras oraciones por la nación de Venezuela hacemos la misma pregunta que el profeta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la violencia? ¿Hasta cuándo la corrupción? ¿Hasta cuándo el alejamiento de Dios? ¿Y hasta cuándo la maldad vencerá la justicia aparentemente en nuestra sociedad? ¿Hasta cuándo conviviremos con la injusticia? ¿Hasta cuándo veremos problemas de salud? ¿Hasta dónde o hasta cuándo experimentaremos hambre, miseria, caos por consecuencia de nuestros pecados? Es interesante que ese mismo problema o esa misma preocupación manifestada por el profeta Habacuc, que también ha sido vigente en nuestros días actuales, también fue manifestada por otros escritores bíblicos. Por ejemplo, David en el Salmo de número 13, versículo 1 y 2, él también estaba preocupado con lo que iba a pasar y habló también al Señor a través de una oración diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaldecido mi enemigo sobre mí? También vemos al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 12, versículo 4, haciendo esa misma pregunta hacia el Señor en una oración diciendo, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. La idea aquí de la palabra faltaron que utiliza el profeta Jeremías es
pereceram. Há um caos social, há um deserto, há hambre. ¿Hasta quando Jeová usted va a permitir essa situação? Eu creio que essa ha sido nossa inquietud. E lo que podemos aprender, em primeiro lugar, através da vida do profeta Habacuc, é que devemos poner essas inquietudes e incômodos delante do Senhor. A expressão também utilizada por el profeta, hasta quando Jeová clamaré e não irás, remete a uma enseñanza do Antigo Testamento por la palavra oír. En el Antiguo Testamento, la palabra oír implicava mais de lo que sencillamente escuchar. Oír significava escuchar, pero também contestar lo que escuchara. Por isso, o profeta sigue perguntando a Deus hasta quando, porque ele sabe que em algum momento vendrá a resposta. Habacuc sabia que Deus le estava escuchando e que certamente a resposta pronto chegaria por parte do Senhor. O problema é que com a resposta chegando, o profeta entonces, ele não se queda satisfecho, por lo contrario, ele se queda sorpreendido com a resposta que o Senhor Deus lhes dá. Pero Deus sigue dizendo e dice que Deus a su tiempo dará a resposta e toda essa nação sofrerá sua condenação e juízo por la maldade e como consequência de seus pecados. A expressão também utilizada por el profeta, enquanto ele disse, e daré voces, a ideia era gritar, hablar, manifestar, Senhor, hasta quando soportaremos a violência de nossa nação? E esse termo e essa expressão violência é um término clave para o entendimento do mensagem do profeta Habacuc. Ele vai usar essa palavra acá em el versículo 2, em el versículo 3, en el versículo 9 nuevamente y en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 17. Essa palavra violência utilizada por el profeta Habacuc señala una violación visible de la ley moral por la cual el hombre hierre principalmente a su prójimo. Habacuc está vendo injusticias a su alrededor y él dice que la ley moral, el principio del amor, ya no existe en la nación. Muitas vezes podemos entonces aplicar esse mesmo mensaje a nossos dias atuais em Venezuela, em donde muitos estão tratando de ganhar a vida, de sobrevivir, e ao mesmo tempo já a cultura venezolana de la sencillez, del amor e de respeto, com o passar de los dias se ha perdido e Venezuela se ha convertido em um país ou em uma nação de los vivos. Ojalá que essa expressão e essa sentença não entre dentro do povo de Deus. Ojalá podamos dia em dia gritar violência, pero não adentrar em ella, não quebrantar a lei de Deus, sino que, por el contrário, mantenernos justos, creyendo com a certeza de que o justo vivirá por sua fé. Nós, então, podemos aprender em esse segundo versículo do livro do profeta Habacuc que aún em meio do caos social que estamos viviendo, podemos orar ao Senhor, confiar em el Senhor, com a certeza de que Ele nos escucha e pronto hará sua justiça. O versículo de número 3, seguindo a ideia do texto que estamos estudando em essa perícopa, nos diz o seguinte: ¿Por que me haces ver a iniquidade e haces que vea a moléstia? Destruição e violência estão delante de mim, e pleito e contienda se levanta. O profeta então Habacuc empieza a descrever a situação que está delante de seus olhos, pero que agora também está afetando a ele mesmo e a sua vida e a aqueles que estão a seu alrededor. Habacuc dice, ¿por qué el Señor está permitiendo eso? ¿Por qué el Señor permite que haya destruição, que haya violencia? Y la idea acá de pleito es pelea entre los propios ciudadanos y contiendas también haya entre ellos. Ya no hay amor, ya no hay esa amabilidad, ya no hay ese respeto entre las personas, sino que las personas están buscando hasta mismo, de una manera salvaje, ganar la vida e hacer a vida acá nesse mundo. Essa pergunta, então, que hace Habacuc, ela nos dá o seguimento ao pensamento do passagem. Habacuc está impaciente com Deus e por isso ele menciona como Deus pode permitir tantas
injusticias siendo vistas por su profeta. Quizás usted se ha pensado, y en algún momento de la historia, que Dios se ha olvidado de Venezuela. Quizás hemos dudado de la certeza de que el Señor tiene todo bajo control. Quizás no creemos muchas veces en las promesas del Señor en esos momentos. Pero Habacuc sabía que Dios no había cambiado su plan eterno y aun que Dios estaba permitiendo que la impiedad creciese, aumentase, dominase la nación de Judá, Dios estaba diciendo que algo Él iba a hacer y que ciertamente el malo sería erradicado de la población. El pasaje entonces, Él nos presenta esas condiciones en el cual el pueblo estaba viviendo. Un mundo de caos, injusticia, maldad y violencia era el mundo en el cual el profeta Habacuc estaba viviendo y ciertamente eso estaba también trayendo problemas hasta él mismo. Por fin, llegamos al versículo de número 4, en donde el profeta nos muestra la consecuencia por el alejamiento de Dios de la nación. El versículo 4 nos dice que la consecuencia del alejamiento de Dios fue por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En ese versículo entonces podemos observar de manera clara que la consecuencia del alejamiento de Dios por parte del pueblo es el caos social. La ley entonces es negligenciada. La justicia no sale, dice el profeta Habacuc. No se hace justicia. Los impios influencian a los justos y la justicia es pervertida. La idea manifestada por el profeta Habacuc es que los jueces que deberían hacer lo que es correcto y justo, ellos estaban entonces aceptando soborno. Es interesante que el profeta Habacuc, él empieza a decir que los jueces no están juzgando la situación de manera correcta porque la maldad se ha alastrado en toda la situación. El profeta entonces empieza a lamentar cómo nuestra nación llegó a esa situación. Él no consigue ver una salida posible. Él no consigue ver lo que va a pasar. Por eso que digo que hoy en día es muy difícil vivir injusticia también en la nación de Venezuela. Y ese era el mismo sentimiento del profeta Habacuc. Habacuc podía decir, Señor, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado? La corrupción ha alcanzado a toditos, hasta mismo el pueblo tuyo. Hermanos, sí, aquí tenemos que tomar cuidado en los medios y maneras con la cual hemos vivido en nuestros días actuales. No intente ganar la vida conforme a lo que ha enseñado ese mundo, sino que intenten ganar la vida viviendo bajo la dirección y el control de Dios. No se olvide de los principios establecidos en la palabra de Dios. Aún en un mundo en donde no hay leyes, aún en el mundo en donde la justicia acaba no sirviendo para nada, sino para favorecer a los que más tienen condiciones. Nunca se olvide que Dios todavía tiene todo bajo control de la situación. El reclamo entonces del profeta Habacuc es por el pueblo de Judá. Él dice que el pueblo ha alejadose de Dios y ha dejado lo que Dios ha planificado para la sociedad. Y eso ciertamente genera el caos. A pesar del hecho de que habían renovado la alianza con el Señor y pasaron por una reforma religiosa algunos años antes, en la época del rey Josías, él dice que el pueblo ahora anda en violencia, injusticia, error, destrucción, contienda y conflicto. Esas descripciones pueden ser resumidas por el profeta cuando él dice, la ley está paralisada y la justicia nunca prevalece. Es muy difícil ser justo en un mundo de maldad. La imagen es una escena de un tribunal usada por el profeta Habacuc para decir que la parte que es culpable presenta tantos testigos falsos delante del tribunal que el juez da un veredicto falso. O sea, el juez es sobornado por la situación. Por eso Habacuc dice,
que Dios tiene que hacer algo. No hay medio de arreglar esa situación. No hay medio de arreglar ese caos en el cual el mundo está inserido y ciertamente eso mismo puede ser aplicado a nuestra nación de Venezuela. Solo Dios puede hoy sanar y restaurar la nación. No hay sistema de gobierno que pueda hacerlo, no hay hombre que pueda hacerlo, sino que solamente por una intervención divina. Es interesante que el profeta entonces está esperando en esa intervención divina, pero mientras no sucede esa intervención, el profeta dice, ¿hasta cuándo, Señor? El problema es que el profeta Habacuc no sabía que Dios tenía todo bajo el control. Él sabía sí que Dios es santo, él sabía que Dios es justo, pero él no podía entender cómo Dios iba a tratar con la nación y ciertamente a su tiempo iba a traer la condenación, libertación y salvación. Una enseñanza general que podemos aprender de esos 4 primeros versículos del libro del profeta Habacuc es: Dios sí sabe lo que está sucediendo y a su tiempo Él va a arreglar toda la situación y a su tiempo también Él traerá el juicio necesario a cada quien. Nuestra oración entonces, diario, debe ser que el Señor nos dé la fuerza que necesitamos para seguir confiando en Él y seguir andando en justicia. Que nunca jamás el Señor nos permita que las dificultades y los obstáculos experimentados en el día de hoy nos haga volver a maldad y mirar el ejemplo de los malos. Que el Señor nos dé la gracia de seguir adelante y nos bendiga. Que el Señor les bendiga.